Yurei Deko es una de esas series en las que el creador parece que antes de comenzarla se fumó el porro más gordo que encontró y otros dos más. Y así terminamos con una serie muy extraña, pero eso me llamó la atención, entonces decidí verla y pues de eso les vengo a hablar. Así que nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, si les gusta mi contenido, pues los invito a suscribirse, y si les gusta cuando hablo de anime, pues los invito a seguirme en TikTok, donde el contenido es exclusivamente sobre anime y manga. Pero bueno, Yurei Deko es, hasta cierto punto, se podría considerar como una tecnodistopía del ignorante, es decir, una distopía, un futuro no deseado, tecnológica, que básicamente tiene este aspecto en el que se cree que todas las personas están viviendo en una mentira y el protagonista se despierta de esa mentira y ve el mundo real, entonces trata de pues convencer a las demás personas de que despierten y vean la realidad. Conforme avanza la historia no es precisamente eso, pero lo que sí tengo que decir del inicio es que Yurei Deko tiene probablemente uno de los mejores inicios de anime que he visto yo en toda mi vida. La historia comienza con una pequeña fábula como de la creación del pueblo en el cual se basa la historia, que comienza contando sobre un gigante que tenía muchos ojos, tenía no sé si 100 o 1000 ojos, que solo podía ir cerrando uno por uno y no dormía porque no podía cerrar sus ojos todos al mismo tiempo, y eso hace que el gigante pues lo pueda ver todo. Y teniendo en cuenta una perspectiva un poco más empirista, pues si lo ve todo, lo experimenta todo, pues lo sabe todo. Entonces amasa esta cantidad de conocimiento increíble y lo sabe pues todo. Al principio las personas del lugar pues lo querían mucho, aprovechaban que lo sabía todo para pedirle ayuda, pero después les empieza a dar miedo y deciden asesinarlo. Terminan matando al gigante porque les da miedo y después les da pena haberlo matado, porque se ponen a pensar que no era su culpa, no estaba haciendo algo malo. Entonces trasladan como los ojos del gigante a la cola del pavo real, que es pues el símbolo de esta nación en la que nos ubicamos en el anime, y esa es el inicio de la historia, y a mí me pareció una maravilla porque la fábula dice mucho. Es el miedo del conocimiento, y no solo eso, sino que el de la constante vigilancia, y toma otra capa más interesante porque después nos encontramos con un mundo en el que todas las personas tienen decos, que son, se podría decir, prótesis en los ojos que les permite ver una realidad aumentada y tener acceso a una realidad virtual, que pues eso, básicamente en la realidad aumentada pues pueden cambiar la decoración de lo que ven alrededor, y pues eso básicamente. Aparte de eso también tenemos una economía basada en el like y en el dislike, entonces pues la gente le toma foto a lo que le gusta, sube el contenido que le gusta para conseguir likes, y mientras más populares se hace pues más dinero gana. Cosa que es muy interesante porque pues al final de cuentas nos tiene este paralelo entre el gigante de la fábula con la tecnología, porque al final de cuentas la tecnología todo lo ve, por lo que hace que sea una serie muy interesante con ese inicio. Aparte de eso, otra cosa que me gustó mucho del anime es que toma estos temas complejos de nuestra sociedad de la tecnología y los reduce para pues entenderlos de una forma más sencilla. Tenemos temas como la censura, cómo eso afecta, cómo eso forma el criterio de las personas, cómo está en una línea muy delgada entre pues censurar en modo negativo y proteger a las personas de algo que les puede arruinar, que les puede dañar. Tenemos también el tema de la seguridad. ¿Qué pasa cuando tenemos esta economía basada en algo no tangible que simplemente no es seguro? Cualquiera puede toquetear, cualquiera puede cambiar, cualquiera puede hackear y dejar a la gente sin dinero, como puede ser el efecto cero que nos muestra el anime.
Y probablemente una de las que más me gustó, porque simplemente me pareció muy interesante, es el tema de la desinformación. La como forma en que nos muestra todo esto lo hace de una manera muy bonita, porque pues al final de cuentas la protagonista Berry se une a este club de detectives. Otra vez es un tema muy común en los animes, club de detectives que va consiguiendo trabajos y los va desarrollando, y así de simple. Y pues uno de esos trabajos es de esta persona que trabaja en un zoológico completamente virtual, es decir, no hay animales físicos, sino todos son construcciones holográficas más o menos de pues, los animales, que toma algo muy interesante cuando empieza a ver este problema con uno de los que hay ahí, que ahorita no recuerdo cómo es que se llama, pero piensen en un nombre extraño y dejémoslo así. Que básicamente el director del zoológico y creador de estos hologramas pues tiene el problema de que la información que está disponible no refleja cómo realmente es el animal que está en el zoológico. Entonces las personas lo tachan de fraude, de falso. Pero al final de cuentas es la cuestión de que el problema está en la información que está disponible. Es desinformativa, es desinformación, no información. Y pues se ve como todo el impacto que tiene en el director del zoológico, en la economía del zoológico y en pues hasta cierto punto el animal. Entonces pues eso es muy interesante, y como digo, toma este tema complejo y lo rebaja a algo que es muy, muy, muy fácil de entender. Y aquí viene la cuestión que me dejó un poco flojo con el anime. Es decir, tiene todo esto positivo, pero al final de cuentas también tiene algo negativo, y es que la parte distópica pues casi que la tiene solo de fachada. Es decir, nos presentan este mundo hiperconectado, ok, perfecto, que tiene este elemento de varias distopías, y es que está dividido y tiene la clase pobre y la clase alta, pero no hay una crítica muy profunda más allá de, o sea, no hay una crítica muy profunda dentro de esa división, o sea, simplemente se queda como algo casi que decorativo, y de esa forma también sigue con muchas cosas, como por ejemplo, no precisamente toca el tema de la distopía del ignorante, como digo, no es como que se muestre que este mundo es peligroso porque no es el real y nos oscurece la verdad de lo que está pasando en el mundo, solo en un par de episodios que sí se muestra de esta forma, pero al final de cuentas no nos muestra o no tiene ese aspecto, sino que lo deja en un punto intermedio muy raro, en el que pues sí se medio habla de que las personas están olvidando la realidad por estar absorbidas en este mundo de apariencias, pero al final de cuentas tampoco es como que termina de ser una crítica. Y eso no termina de ser realmente malo, porque según el libro de Francisco Martorell Campos, que les he citado como 40,000 veces, pues esta perspectiva pues tiene un montón de problemas, principalmente desde un punto de vista ontológico, digamos, de la experiencia, porque al final de cuentas lo que dice Francisco Martorell es que pues es que ¿qué importa que sea una realidad virtual? Lo estamos experimentando de la misma forma, lo estamos experimentando, punto. Entonces sigue siendo algo real, aunque sea solo en cuanto a píxeles y voxeles, sigue siendo algo real que sigue interactuando con el ser humano y lo sigue formando. Por lo que está bien, pero al mismo tiempo se siente como muy vacío. Y regreso en esto al tema del zoológico, porque hasta cierto punto, o eventualmente nos dice, spoiler pequeño, que el animal ese no existe, nunca existió, era un animal mitológico. Pero el director del zoológico dice, yo lo sabía, pero para mí era real. Entonces nos deja ver esa intención de decir, sí, puede que sea falso, pero la experiencia sigue siendo verdadera. Y por lo tanto no es como que sea un plano menor de la realidad, sino es simplemente otro plano. Pero como digo, al mismo tiempo tiene esta parte, y al mismo tiempo tiene sí la parte de decir no, creer en la virtualidad es algo malo porque nos estamos olvidando de la realidad. Entonces el problema aquí
es que hace todo a medias. Y haciendo todo a medias se termina contradiciendo a sí mismo. Entonces se desinfla bastante la historia y pues al final de cuentas no termina siendo una historia muy compleja. Todo lo que dije antes de el creador que se fumó un porro y todo esto era solo reflejo de los comentarios que hay sobre el anime, pero cuando uno lo ve pues realmente no es muy complicado, no es muy complejo. Tal vez solo el aspecto gráfico pues tal vez parezca un poco raro, pero la historia en sí no es muy rara que digamos, y como digo, se queda tanto a medias que pues al final de cuentas no termina diciendo nada y se termina contradiciendo en lo poco que dice. Entonces pues sí, eso fue Yurei Deko. Es un anime que disfruté principalmente, como digo, ese inicio para mí es mejor que animes completos. Es maravilloso la fábula que nos cuenta, pero sí, tiene sus problemas. Pero bueno, aquí lo voy a dejar por hoy. Si les gustó el video, denle like. Ya les dije, síganme en mis redes sociales. Síganme en mis redes sociales, TikTok específicamente, si quieren seguir viendo contenido de anime. Pero nada, hasta la siguiente.